Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es María Laura Sendón, justo con mi compañera María Laura Viteri vamos a presentar este trabajo que tiene como título Redes de Comercialización Agroecológicas, Experiencias y Desafíos en el Sudeste Bonaerense, Argentina. Este trabajo se inserta dentro de un proyecto Fontagro que tiene como objetivo el estudio de las innovaciones en la agricultura familiar, con estudios de caso en Argentina, en Bolivia y en España. Nosotras trabajamos y somos investigadoras del área de Economía y Sociología Rural de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce de INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. El objetivo de este trabajo es analizar los canales cortos de comercialización-consumo de frutas y verduras agroecológicas en la localidad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, reflexionando sobre sus posibilidades de sostenibilidad y expansión. ¿Qué son los canales cortos? ¿Cómo interpretamos los canales cortos? En primer lugar, tenemos que decir que son sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos que se fundamentan en la comunicación cercana entre productor y consumidor, que puede ser que sea próximo geográficamente o que tenga una proximidad extendida, pero sabemos quién lo hace y cómo lo hace. Hay particularidades en el producto y en su forma, en el proceso de elaboración, implican nuevas formas de gobernanza y de articulación entre los actores y que estimulan una distribución del valor más favorable a los productores, pudiendo contribuir con procesos locales de desarrollo local, ¿sí? Con procesos de desarrollo local. Los productores agroecológicos están localizados en el Partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata. Aquí pueden ver la localización de los 11 productores. Si bien hay más, estos son trabajos y resultados preliminares. En esta línea de tiempo queremos reflejar en realidad distintos hechos y eventos que comienzan a darse en el contexto y que dan cuenta de un territorio donde, bueno, Mar del Plata es el segundo cinturón frutícola de Argentina y se sancionaron ordenanzas, se registraron distintas líneas de control de frutas y verduras, fundamentalmente con los residuos de agroquímicos y los controles. Comenzaron a haber acciones de organismos socioambientales, multas. Bueno, fue un contexto que de alguna forma explica una sociedad que comienza a preocuparse y consumidores que comienzan a ser conscientes del alimento, de las frutas y verduras y de su forma de elaboración. Hay productores que si bien datan del año 2008, la mayoría su fecha de inicio es del año 2014, 2015, 2016 o 2018. ¿Cuáles son las principales características de estos productores agroecológicos? La mitad de ellos son productores hortícolas, un 20% son frutícolas, otro 20% se dedican a plantines y aromáticas y el 10% restante a brotes. Respecto a la superficie cultivada, el 40% tiene menos de 1 hectárea, incluyendo al aire libre y en invernáculo, ¿sí? Un 40% tiene entre 1 y 5 hectáreas y un 20% tiene más de 5 hectáreas. Respecto al régimen de tenencia de la tierra, el 60% son propietarios de la tierra. Un 10% además del propio terreno utilizan alguna extensión que está lindante al lugar donde ellos viven y producen. Y un 30% arriendan. Los arrendamientos son o a un familiar, pero otra cantidad son de 1 año, lo cual limita este tipo de producción por las prácticas que implican. En segundo lugar, vamos a mostrar cuáles son los circuitos comerciales que utilizan estos productores. En este gráfico mostramos los circuitos comerciales que utilizan, ¿sí? En número, están mencionados, no están ponderados ni por la cantidad ni por el valor, sino los que ellos mencionaron como los más frecuentes. El que se destaca por encima de todos, porque la mayoría lo han mencionado, es la utilización y la venta en tiendas saludables.
que son dietéticas, donde han incorporado la venta de distintos tipos de alimentos que dan cuenta de las nuevas demandas en alimentación, y de frutas y verduras agroecológicas y orgánicas. También como canal de comercialización se destaca la venta en ferias, la entrega a domicilio y otros canales. Respecto al reparto a domicilio, se realiza vía página web, que solo 2 productores tienen página web, y la mayoría los que utilizan esta opción de reparto a domicilio, utilizan las redes sociales. La mayoría es bolsones, y estos solo 2 que tienen página web incluyen la opción de carrito de compra, es decir, que pueden elegir entre frutas, verduras y productos de almacén para completar su pedido. Las ferias agroecológicas en Mar del Plata hay de distinto tipo y distintas características. La venta en el propio predio generalmente está asociado a algún evento gastronómico, alguna capacitación, incluyen desayunos, meriendas, y es de esa forma que es fundamentalmente esa venta en la propia propiedad. Las tiendas saludables, también la aparición de determinados intermediarios comerciales que son actores que se dedican a generar un bolsón de verduras agroecológicas, poniendo en contacto productos de distintos productores, y generan una red de comercialización. Tienen un grupo de consumidores a los cuales les van a llevar este bolsón. También está la opción de otro productor, que generalmente es, como mencionaba antes, aquellos que tienen página web y complementan la oferta o el bolsón. Por ejemplo, algún productor que tiene bolsón. El canal Oreca, que es hoteles, restaurantes y cáteres, se utiliza en menor medida y es de algunos productores especializados o en aromáticas o en brotes, en determinados productos que son orientados a este mercado. No obstante, los canales minoristas no son suficientes, sobre todo para los productores más grandes o aquellos que tienen frutas, donde no pueden mantenerlo y es un volumen muy alto y no lo pueden absorber estos canales. Entonces, distribuyen en los mercados centrales, en los 3 que hay en Mar del Plata, y uno de ellos logra vender a Buenos Aires, que hay un puesto que es específico en orgánico. En segundo lugar, aplicamos metodología de análisis de redes sociales para conocer y para poder representar cómo son estos canales de comercialización. Y como pueden ver, los canales, a través de la comercialización, de las relaciones de comercialización, dan cuenta de la existencia de una red. En esta red vemos los distintos nodos y las líneas, que las líneas representan relaciones de comercialización. En color verde están representados los 11 productores, que son los que estudiamos, y también con otros colores están los intermediarios solidarios, las tiendas saludables, las ferias, todos estos canales que les mencionamos, que son distintos actores con los que ellos se vinculan. A partir de la aplicación de esta metodología de análisis de redes sociales, podemos tener indicadores estructurales que te dan cuenta del tamaño y conectividad de la red. Por ejemplo, esta red está constituida por 64 nodos, 161 líneas. El grado medio es 2,5 con un mínimo de 1 y 19. Es decir, hay actores que se vinculan solo con un actor, hasta un máximo de actores que tienen hasta 19 articulaciones. El diámetro es de 6, el número de componentes 1, quiere decir que solo hay una red y no que se constituyen distintos grupos o subredes. El índice de centralización del 27%, es decir, tendiente a 0, quiere decir que es una red bien conectada, que si bien puede haber actores centrales, no hay actores totalmente que ejerzan el poder o el control de la red, sino que es una red que está bien conectada. También hay otro grupo de indicadores que nos hablan de la centralidad, ¿sí? De cuál es la posición de los distintos actores. Esta posición de los actores las podemos ver por el grado o por la intermediación, que son las 2 columnas que estamos mostrando. En forma resumida y para poder cumplir con los tiempos de esta presentación, mostramos los resultados de los 11 productores y de otros actores que llaman la atención.
no solo por la cantidad de vinculaciones, sino por el otro indicador que es el grado de intermediación. Es decir, hay determinados productores que tienen elevado valor de cantidad de canales, pero también hay actores como la tienda saludable 9, que no solo da cuenta de tal vez el grado no es tan elevado, pero sí se destaca por su grado de intermediación, es decir, como nodo que posibilita el intercambio y la unión entre productores, entre grupos de actores que si no, no estarían en contacto entre sí, y posiblemente no estaríamos hablando de una red, sino de distintas redes. Esto lo vemos de vuelta entonces en el mismo grafo. Les muestro los actores que tienen los mayores, la posición, la centralidad o la posición más relevante en esta red. Por ejemplo, un productor, porque es el de mayor tamaño, el más diversificado, actores que están especializados en su producto, o que tienen página web, y eso implica que tienen una amplia red de productores para poder abastecer con una oferta diversificada de productos, o porque son especializados en frutas, pero también aparecen en color rojo, por ejemplo, la tienda saludable, que permite unir grupos de actores o de productores que tal vez no estarían en contacto, o también el papel de instituciones como por ejemplo INTA, que tiene toda una línea que es ProHuerta, que ha hecho mucho trabajo en agroecología, ya sea como provisión de insumos, de semillas, de plantines, también ha acompañado el nacimiento de determinadas ferias. Finalmente, para reflexionar, entonces podemos decir que hay una emergencia de un número importante de productores y productoras de frutas y verduras agroecológicas relativamente recientes, con distinto grado de desarrollo y diversos canales de comercialización, que dan cuenta de la existencia de una red con la identificación de actores centrales y núcleos de intercambios de conocimientos y experiencias, no solo entre productores, sino también con los consumidores y con intermediarios de comercialización, que ejercen un rol fundamental. La sostenibilidad de este tipo de red y sus posibilidades de expansión, entre otros factores, identificamos que dependen de la existencia de relaciones de confianza, que están establecidas por la proximidad geográfica, por la proximidad comercial, organizativa y social. Es decir, en estos intercambios comerciales no solo hay una transacción de un producto, de una mercancía, sino también en esas relaciones hay intercambio de recetas, de eventos sociales, de distintos elementos de pertenencias a una institución, a valores, a representaciones, ¿sí? Y además va a depender de la existencia de consumidores conscientes que valoren este tipo de producto particular, de su forma de elaboración, de una calidad que no es visual o que es distinta de otros productos, por eso que tiene una calidad específica, que son comercializados a precios justos para productores y para consumidores, y que también depende de la estructura, de la existencia de una red, del rol de determinados actores, como los productores, que son referentes, que son faros para otros que los siguen, que tienen distintas redes de comercialización, de la existencia de actores, el rol que cumplen determinadas tiendas saludables como lugar de encuentro, o de intermediarios comerciales, ¿sí? Que junto a las tecnologías de la información y de la comunicación contribuyen con el desarrollo de estas experiencias. Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.